Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El agua, con su naturaleza líquida que invade cualquier espacio disponible, solo limitada por su propio volumen y lo que le dictan a los elementos las leyes de la gravitación universal, es también altamente eficiente para desnudar las flaquezas en la construcción de una ciudad y en general de cualquier asentamiento humano. El agua tiene memoria, dicen algunos ecologistas místicos. Siempre reconoce, dice la sabiduría popular. En esta región del mundo hay viejos ríos que se aletargan y casi mueren en la estación seca, pero resucitan con las lluvias, como el famoso y hosco dios pardo de que hablaba el premio Nobel T.C. Eliot en sus 4 cuartetos. No sé mucho de dioses, mas supongo que el río es un dios pardo y fuerte. Hosco, indómito, intratable, paciente hasta cierto punto, al principio reconocido como frontera, útil, poco de fiar como transportador del comercio. Luego, solo un problema para los constructores de puentes. Ya resuelto el problema, queda casi olvidado por quienes viven en ciudades. Sin embargo, es implacable siempre, fiel a sus estaciones y a sus cóleras, destructor que recuerda cuanto prefieren olvidar los humanos. El poeta es nativo de San Luis, Missouri, no de Guadalajara. Pero ¿qué poema no le habría inspirado una conurbación que no solo olvidó al río, sino que lo entubó, bajo la absurda premisa de que un colector de unos cuantos metros cúbicos de capacidad puede contener avenidas extraordinarias desde las partes altas de las cuencas? O peor aún, lo borró. De este modo, muchos vasos lacustres y corrientes superficiales se convirtieron en calles. No es, pues, casualidad que 60% del agua que se precipita año con año en esta metrópolis corra aceleradamente por la superficie de rodamiento y se acumule en las partes bajas. Los estudiosos contabilizan ya 350 puntos de inundación. La ciudad es así una trampa mortal para quienes tienen la mala fortuna de transitarla durante alguna de sus tormentas atípicas, que en realidad son normales en una urbe que no en balde hace casi 150 años fue descrita en estos términos por el novelista Ignacio Manuel Altamirano. La ciudad se envuelve en un manto de lluvia, silba el viento de la tempestad en la llanura desierta, se estremece el espacio a cada instante con el estallido del rayo y el valle todo aparece magníficamente ceñido con una corona de tormentas. Esto significa que Guadalajara siempre ha sido la hija predilecta del trueno y la tempestad, y que cualquier proceso de urbanización no podía sino atender esta característica de tormentas intensas, abundante agua en tiempos cortos. No fue la norma. Así, el agua desnuda la insensatez que predomina en casi todos los usos del territorio. Los expertos calculan que los daños patrimoniales anuales de inundaciones en la ciudad pueden rondar 1,000 millones de pesos, además de vidas que se pierden. Este patrón de ocupación territorial, que no considera causas y efectos, se da igual en las regiones rurales de Jalisco. La avalancha que anegó partes del pueblo de San Gabriel el 2 de junio de 2019, tras años de tala aguacatera e incendios, es una clara prueba de cómo la economía de corto plazo y alta ganancia hace estragos en otras regiones. Como en la novela de José Revueltas, aquí estamos en los muros del agua. Es un canal con piedra a los dos lados que trata de evitar el daño que genera que ascienda el agua en la época de lluvias. Esto es el río San Juan de Dios, o lo que queda de él, porque Guadalajara se lo comió literalmente. En 1900 en delante se empezó el proceso de entubamiento y cambió totalmente la historia de la ciudad. ¿A qué me refiero con el cambio? Bueno, se encontró un modelo de negocios muy eficaz, porque si se cubrían los ríos con pavimento y se entubaban, se tenía una superficie mayor para urbanizar y hacer negocio, creando vivienda, creando centros comerciales, creando infraestructura. Gracias a esto, Guadalajara tiene en toda su conurbación 350 puntos que pueden decirse son de riesgo para sus habitantes. Son de riesgo porque el agua se acumula en la superficie y provoca que haya daños en el patrimonio, que se arrastren carros y muchas veces también personas. Esto es muy grave porque se estima conservadoramente que el impacto que tiene el agua de lluvia en términos negativos para la ciudad ronda los 1,000 millones de pesos. ¿Por qué se propicia? Se propicia evidentemente porque la gente utiliza los canales para arrojar basura. Usted puede ver atrás de mí cómo se arroja todo tipo de desperdicios. También se les da escaso mantenimiento, pero en general ha sido por no respetar justamente la servidumbre que un río requiere. Un río puede llevar un hilo
en la época de sequía, pero en una avenida extraordinaria, con lluvias de 25 o 30 milímetros que son comunes en Guadalajara, esto se desborda. Y entonces estas casas que aparentemente no están tan lejos ni tan cerca, terminan siendo también afectadas y anegadas. No se diga el transporte. Esto es la película que vivimos cada año. 1,000 millones de pesos en promedio lo que nos cuesta no haber cuidado el territorio y sobre todo la hidrografía de la ciudad frente a las lluvias. La lluvia se instala este mes en la región, en un contexto complicado. Las variaciones climáticas como el Niño y la realidad del cambio climático hacen una mezcla difícil de controlar y de efectos complicados y multiplicados, señala el meteorólogo de la UDG, Ángel Meulener Peña. Es un año típico del Niño. Si fuera, por ejemplo, la Niña, que es enfriamiento, es un déficit de energía en la atmósfera, pues entonces lo que trae como consecuencia la Niña es tiempo muy seco. Y te recuerdo, 2010-2012 ha sido la Niña más fuerte que se ha registrado en los últimos años. Esa Niña produjo en México la sequía más intensa que se ha padecido en los últimos 50 años. Hay que recordar cómo se veían el ganado muerto en la zona norte del país, Chihuahua, Sonora. Terrible fue aquella sequía. Coincidió con la Niña que estaba gestándose en el Pacífico. Porque hablamos de sequía precisamente cuando no llueve en el momento en que debe llover. Porque estiaje tenemos ahora, que es sequía, pero ha sido una sequía, un estiaje un poco más fuerte, producto del Niño también. ¿Dónde están los aguaceros de mayo de la zona metropolitana? No se vieron. O sea, mayo fue un mes muy seco. Pero típicamente seco, pero fue más seco de lo normal. Digamos que este tipo de variables demuestran que por más que se avancen en los instrumentos, no podemos hablar de una ciencia exacta en el caso de la meteorología. No, claro, la meteorología no es una ciencia exacta. El hombre no domina todavía todos los factores que intervienen, por ejemplo, en el surgimiento de un ciclón tropical. Todavía hay incógnitas. Todavía vemos, por ejemplo, en las aguas del trópico, vemos grandes acumulaciones de nublado, vemos vientos que empiezan a querer girar en contra de las manecillas de reloj, que la presión cae. Pensamos ahí se va a formar el ciclón tropical y no se forma. ¿Por qué? Porque falta el disparador, conocer cuál es el disparador que hace que todas esas nubes, que todo ese viento que está girando comience la temperatura del mar está cálida, comience entonces a formarse el ciclón. Y a veces no se forma. Si nos acercamos mucho, si la ciencia de la meteorología se ha desarrollado mucho en los últimos años, los modelos físico-matemáticos nos ayudan a tener una idea, tener un escenario de lo que acabo de describirte, que yo le digo perspectiva, no le digo pronóstico, porque la gente, a las personas tú le dices pronóstico y dice, eso es lo que va a pasar. Yo le digo a los agricultores, señores, yo les estoy dando esto hoy, por ejemplo, en marzo, que doy una conferencia y les digo, la temporada va a ser como te la describí, y les digo, cuidado con eso, hay que darle seguimiento. Los modelos se corren mensualmente, y mensualmente vemos cambios. ¿Por qué? Porque la meteorología no es exacta todavía, pero se aproxima mucho ya a la realidad. El cambio climático ya deja sus rastros claros y al mismo tiempo difíciles de manejar, advierte el experto. Es real, hay factores externos a nuestra región que han inducido cambios. No hay que desechar los signos que estamos observando en la atmósfera de cambio, de un cambio hacia otra condición que pudiera estar relacionado con lo que hablamos de cambio climático, calentamiento global. Estamos viendo cómo la atmósfera a veces ejecuta cambios que son inesperados y eso lógicamente agarra de sorpresa al campesino, por ejemplo, al agricultor. El agricultor, yo siempre digo que es el mejor meteorólogo de su parcela, del lugar donde vive, porque el agricultor sale por la mañana temprano, ve las nubes
y dice, esas que están allá no me dan lluvia aquí, pero esas que están allá sí me van a dar lluvia aquí. Y de pronto llega la tarde cuando empieza la lluvia y no le cae la lluvia de esas que él decía que caían aquí. ¿Por qué? Porque hay factores externos que han ejecutado cambios y no está sucediendo lo que él empíricamente conoce de toda su existencia, de toda su vida, ¿no? Claro. O sea que en este momento a mí me da mucha satisfacción porque yo recorro el estado completo. Yo hasta la fecha de hoy he asistido a más de 15 conferencias con agricultores. Me invitan las empresas vendedoras de grano y me invitan también los agricultores. Y me da mucha satisfacción, porque eso lo hago desde hace más de 10 años, de que en las últimas fechas, en los últimos años, hay un interés enorme de parte de los agricultores porque yo les platique de meteorología. Ellos antes, casi que, como se dice, no, yo salgo y digo, esta viene aquí. Pero es que no les pasaba lo que les pasa ahora. Es que no les pasaba. Entonces ahora no, ahora hay una conciencia ya. Y están interesadísimos. Fíjate, mi plática la ponen casi siempre al final, después que hacen, sobre todo las empresas de grano, hablan de sus granos, cuáles son los mejores, que esto, que el otro. Y mi plática es al final, no se mueve nadie. No porque sea yo, puede ser cualquier otro meteorólogo, pero se quedan a la expectativa porque quieren saber qué va a pasar con su cosecha, ¿no? O sea que ya no se puede vivir de espaldas, el campo no puede vivir de espaldas al clima y al tiempo. El geógrafo Luis Valdivia Ornelas, uno de los que mejor ha estudiado la recurrencia de desastres en la metrópolis tapatía, completa el panorama. Si la naturaleza dotó de ciertas características a los valles donde se asienta Guadalajara, si los planeadores lo previeron, los edificadores hicieron caso omiso. Es ya una historia centenaria. Básicamente el tema de las inundaciones es un tema que venimos arrastrando por lo menos desde hace 100 años, ¿no? Cuando inician, digamos, las grandes transformaciones de la ciudad, particularmente cuando se desarrolla o se hace la obra de la canalización, más bien la elaboración del colector San Juan de Dios, más o menos que fue a principios del siglo pasado. Ahí, digamos, inicia el proceso de transformación radical de las condiciones del entorno, justificando en aquel momento el tema de sanear el agua, pero más bien era tirar el agua lo más lejos posible de la ciudad, ¿no? Y a partir de ese, digamos, referente técnico, pues la ciudad empezó a crecer y a transformar todas las condiciones del entorno y desafortunadamente la mayor parte de los escurrimientos que existían naturales fueron transformados en colectores, en el mejor de los casos, o de plano desaparecieron bajo la plancha del asfalto y del concreto y de las calles, como los ríos, el Álamo, el Chicalote, el Arenal, todos los que venían de la parte del sur y que drenaban hacia la laguna del Agua Azul. Entonces esa transformación radical de las condiciones, debido en parte, digamos, a una idea de que la ingeniería resolvió el problema, y la otra, incorporar toda la superficie urbana, toda la superficie de urbanización, pues eso cambió radicalmente lo que nosotros llamamos el régimen fluvial, es decir, la concentración del agua en el tiempo y en el espacio. Y eso ha hecho, junto con el rezago hidráulico de los últimos 40 años, que el problema de las inundaciones se haya convertido en uno de los principales peligros que presentan el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo se destruyó la hidrología de la ciudad? Entre 1900 y 1950 se hace el entubamiento del parte alta y media del río San Juan de Dios, el principal de la ciudad. Se pierde la laguna Agua Azul, el mayor regulador del río. Se borra con la urbanización el cauce oriental de El Arenal y el Chicalote, y comienza lo mismo con el arroyo San Andrés. Primeras inundaciones recurrentes en la historia de la ciudad, 1951 a 1970. Entubamiento del río San Juan de Dios hasta Jardines Alcalde y apertura de canal en su tramo final. Comienzo de urbanización de microcuenca de Los Colomos, río Atemajac, arbitraria segmentación del arroyo por abrir Plaza Patria, por especuladores inmobiliarios con influencias en el gobierno, apertura de canal en sección final del río, previo a su unión al San Juan de Dios.
se trazan avenidas Patria y Acueducto, lo que segmenta los arroyos tributarios principales. Se pierde 80% de los cauces originales de El Arenal y Chicalote, y se segmenta el Canal de Santa Catalina, urbanización inicial del Cerro del Cuatro y del Canal del Sur por inmobiliarios influyentes. Construcción de carreteras a Chapala y a Tezistán, alteran sistemas hidrológicos locales. 1971 a 2019. Culmina casi totalmente la urbanización desordenada de las cuencas de Los Colomos, El Arenal y El Chicalote. Todos los cauces de la ciudad ya fueron intervenidos, con trazos geométricos que alteran las secciones hidráulicas y por ende el manejo natural del agua. Se entuba el cauce de Barranca Ancha, cuenca de Atemajac, para convertirse a la avenida Montevideo. Se crea infraestructura para enviar agua de la cuenca de San Juan de Dios a Atemajac. Desaparece la presa de Osorio, que regulaba caudales de arroyo del mismo nombre, y se abre un parque público donde las inundaciones son recurrentes. Se urbaniza toda la ladera norte y oriente del Cerro del Cuatro, que al ser el punto más alto de la cuenca de San Juan de Dios, envía agua por calles y avenidas hacia la zona céntrica de la ciudad, además de flujos de tierra y basura. Procesos de urbanización desbocados sobre cuerpos de agua y zonas de recarga de acuífero en Tezistán y Toluquilla, además de apertura de urbanización en la cuenca cerrada de El Bajío. Bosque La Primavera, con urbanización hormiga e incendios forestales, altera cíclicamente su capacidad de recarga de agua, lo que afecta cuencas urbanas al oriente y sur de la sierra. Jalisco es un territorio que supera en dimensiones a algunos países pequeños y es enormemente variado. Esto explica por qué el temporal será tan diferente si se vive en los altos, en la costa o en la capital. No es lo mismo decir que el temporal va a ser irregular, producto de factores externos, como es el caso del fenómeno del Niño, y en eso es en lo que influye aquí en nuestra región, en que el comportamiento de las lluvias de temporal se manifiestan de manera irregular, que en el argot de los agricultores ellos le llaman temporal pinto o temporada pinta de lluvias, que no se distribuye de la misma manera en todas las regiones climáticas del estado. En unas llueve un poco más, en una llueve un poco menos, un mes llueve un poco más, un mes llueve un poco menos. Eso es lo que el Niño influye en el comportamiento de la temporada de lluvia aquí en la región. No es lo mismo decir eso que decir que se van a retrasar las lluvias, que no van a comenzar hasta julio. Eso es falso, eso no es objetivo ni está analizado científicamente. De lo que nosotros hemos analizado con los modelos de pronóstico que tenemos, el mes de junio va a ser un mes con lluvias en periodo a partir del día 12 de junio. En algunas regiones se va a establecer lo que es la temporada de lluvia. ¿A qué le llamamos nosotros establecer la temporada de lluvia? Cuando llueve sistemáticamente más de 4 días seguidos en el mes de junio. Cuando empieza a llover un día y después está 4 o 5 días seguidos sin parar de llover en una misma región. A eso le decimos nosotros, ya comenzó la temporada de lluvia. Este mes de junio va a tener sus características bajo la influencia de este fenómeno del Niño, que es un intercambio de energía que hay en el Pacífico y que hace que el comportamiento no sea como históricamente lo conocemos. Entonces, ¿qué va a suceder? Empezando el mes de junio, entre el 3 y 4 de junio, vamos a tener algunas lluvias continuas en algunos sectores del estado. Esas lluvias se van a deber al calentamiento tan fuerte que hay y en llegada de humedad del Pacífico. Van a ser unos 3, 4, 5 días que vamos a tener esas lluvias. No va a ser el inicio de la temporada. Después va a disminuir, a partir del 8, 9 disminuye, y ya a partir del día 12, en la mayoría de las zonas del centro, zona metropolitana, zona valles, zona sur, ya se va a empezar a establecer la temporada de lluvias. Se va a retardar hacia la costa. En la costa van a empezar un poco más tarde y en la zona de los Altos Norte y en la zona norte. Ahí empezaría un poco más tarde. A partir del 15 ya empezarían a sistematizarse las lluvias lentamente y gradualmente en estas zonas. Eso es lo que nos espera el mes de junio. En general, las lluvias van a estar por debajo de la media histórica en la faja costera. Todo lo que incluye la zona de la Sierra Occidental hacia la costa. Ahí van a estar por debajo de la media histórica. Hacia el centro no, va a estar tanteando con la media, incluso en algunos lugares un poquito por encima de la media, también en la zona sur
Y en la zona de los Altos también va a haber un pequeño déficit por debajo de la media. Eso es la irregularidad, pero no significa no comenzar la temporada de lluvias. El mes de julio va a tener algunas características lluviosas también en algunas zonas y en otras deficitarias. Va a seguir siendo la costa deficitaria en lluvias. En el resto del territorio de normal a un poquito más en zonas del centro, altos, norte, sur. Y así sucesivamente. El mes de agosto se caracteriza por tener algo que los meteorólogos le llaman la canícula. Los meteorólogos científicamente le dicen sequía interestival, porque es un pequeño periodo de seca dentro de la temporada. Y popularmente se le llama canícula. Esto va a ocurrir en el mes de agosto, o sea, vamos a tener unos primeros 15 días con poca lluvia, pero que después va a empezar a moverse también hacia arriba. En general, bueno, no te puedo decir ahora que va a ser así exactamente, porque en la atmósfera hay cambios. Claro. Y por ejemplo, ese déficit que estamos viendo en junio y julio en la costa pudiera compensarse con la temporada ciclónica. Coincide la temporada de lluvia con la temporada ciclónica. Si algún ciclón tropical se moviera cerca de la costa o impactara, que no es tan deseable, pero se moviera cerca, eso mejoraría lo que están dando los modelos de pronóstico en este momento de ese déficit en la faja costera. Claro que no se puede pronosticar en este momento qué ciclón tropical es el que va a pasar cerca de la costa o va a impactar, eso es imposible. Pero si ocurriera ese hecho, un ciclón tropical lo que hace es ayudar a aumentar el volumen de precipitaciones. Septiembre va a ser un mes dentro de la norma y octubre hasta ahora los modelos manifiestan que va a ser un poco más lluvioso de lo normal. Mayo, en contraste, fue uno de los meses más secos que se recuerden. Domina la incertidumbre. Ahora los meteorólogos a veces nos vemos con la incertidumbre, ¿no? Sí. ¿Por qué está pasando esto? A veces nos surge esa incertidumbre. Si esto yo no lo había visto. Te pongo un ejemplo, mayo, el mes de mayo. Desde que yo trabajo la meteorología aquí en Jalisco hace 26 años, yo no había visto un mes de mayo tan seco. No había visto que los aguaceros de mayo se fueron. El chachachá ya no sirve, hay que cambiar, hay que hacer otro chachachá ahora, otra canción. Okay. Porque ya aguacero de mayo, agua que ya llegó, no llegó. Exacto. Y eso yo no lo veía hasta ahora que lo vi este año, que se fue en blanco prácticamente. Se fue en blanco, estoy hablando del centro, ¿no? La zona metropolitana, pero pregúntale a tus abuelos, a personas que viven aquí hace 50, 60 años y te dicen, aquí en mayo todos los días llovía. Y muchos me han dicho en la calle, oiga, tal día de mayo, no me acuerdo el día, 25, 24, de un santo. Llueve porque llueve. Me decían antes, ¿no? Antes de que pasara esto. No, porque sí usted dice que no va a llover, pero el 25 va a llover. O el 24, no me acuerdo de la fecha exacta. Y no llovió. Entonces el santo no funcionó. Ya no están funcionando los santos. Ya no están funcionando los santos. Pese a los desastres recurrentes, Guadalajara tiene el privilegio de una lluvia copiosa y un clima que se deteriora velozmente. Pero, ¿qué sucedería si no existieran a las puertas de la ciudad el bosque, la primavera o el lago de Chapala? La lluvia es uno de los fenómenos más complejos que hay en la atmósfera. La distribución y la condición de que ocurra la lluvia es complejísimo y depende de muchos factores. ¿De qué depende la lluvia? De la dirección de los vientos en determinada región, de dónde soplan los vientos, de dónde viene la humedad en determinada región, de los sistemas montañosos, la irregularidad, la orografía, de los espejos de agua, del tipo de suelo, de la forestación. O sea, no es mito que los árboles hacen no, claro, que llueva. Claro, son los que emanan hacia la atmósfera lo que va a producir las nubes. Importantísimo. Por ejemplo, quizás se puede hacer en computación, aquellos expertos en cómputo, borren el bosque de la primavera
quítenlo del mapa de Jalisco y hagan una, como le dicen, una prueba de qué pasaría si no existiera el bosque. Pues lo más probable es que nos tendríamos que mudar, que esto sería un desierto. Sería desierto. O quitemos el lago de Chapala también, porque todo eso influye en la lluvia. ¿Cómo se forma la lluvia? La lluvia se forma por evaporación. La evaporación, ¿de dónde viene el agua a la tierra? Bueno, viene de los océanos, viene de las nubes. Los océanos sacan la energía, se forman las nubes precipitan, la precipitación va a la superficie, se infiltra una parte, otra parte alimenta los arroyos, los ríos, los lagos, y ahí empieza el proceso. Vuelve de los ríos, de los lagos a evaporar, la superficie evapora, los árboles y se forma la nube. O sea, todo es un ciclo, eso se le llama el ciclo climático, el ciclo hidrológico, perdón. Y lo otro es el sistema climático. El sistema climático se compone de varias variables, de la superficie de la Tierra, de los océanos, de la capa de hielo. Todo eso forma el sistema climático. Si nosotros rompemos el equilibrio, porque es una unión de uno de ellos, pues entonces la atmósfera se convierte en un caos. Y eso es lo que puede suceder, o de hecho ya empieza a dar señales de que nosotros estamos rompiendo ese sistema climático y estamos rompiendo el ciclo hidrológico. Estamos acabando con los árboles, incendiando. O sea que nosotros somos los culpables de lo que nos va a suceder. La experiencia personal puede indicar cosas distintas, pero lo cierto es que los espacios verdes metropolitanos son muy escasos. Probablemente sean inferiores al 3% de la superficie total metropolitana. Y son importantes no solamente porque son espacios de recreación, son fundamentales para regular el agua. Estamos hablando que en algunos casos el área verde se ubica en las zonas de lechos o la servidumbre de antiguos ríos, y entonces el agua, que como dicen los viejos siempre reconoce, se expande por esas zonas, las anega durante algunas horas y después regresa. En otros casos, ni siquiera fue este el criterio que los hizo crearlos, pero los árboles van a generar una recarga, no importa en el sitio que se ubiquen, van a generar que esa agua que llueve pueda penetrar hacia el subsuelo y deje de ser un problema al saturar la superficie. Entonces es el doble el papel del árbol, en lo particular el papel de la superficie abierta que recarga, que nutre el subsuelo y que impide que toda esta agua que aquí se queda vaya a la parte baja a provocar problemas severos. Una estrategia que ha sido olvidada como parte de la posibilidad de manejar el agua excedida que cada temporal cae en Guadalajara. El geógrafo Luis Valdivia Ornella señala que la apuesta por la ingeniería hidráulica hace mucho tiempo que fue rebasada por la realidad, pero se sigue apostando a ella, casi en exclusiva, en los modelos de solución. Yo digo que se debe básicamente que se le ha apostado con un solo criterio, ¿no? a la parte hidráulica, ¿no? Y no pensando que, digamos, tenemos que incorporar una visión de carácter integral, ¿no? Hidrológica, ambiental, donde las transformaciones no cambien radicalmente las condiciones del ciclo del agua. Es decir, se tiene que respetar las condiciones de los drenes naturales, de los cuerpos de agua permanentes o existentes, y que no todo se puede urbanizar. También es un tema que debe haber, digamos, superficies donde sirvan como reguladores del agua a través de la presencia de parques, de toda una serie de acciones que permitan que no se genere más escorrentía de la que ya se está ahorita generando, debido a que con la plancha de concreto, con las casas, con los centros comerciales y con las fábricas, pues se abate la infiltración y se dispara la escorrentía. Es un fenómeno que se conoce, digamos, desde hace muchos años de manera técnica, que se transforman las condiciones del ciclo del agua, y también que se ha pensado que nomás la solución al tema debe pasar por el tema hidráulico, el entubamiento o la canalización, y nos hemos dado cuenta pues que no, que es un problema con una solución de más de carácter integral. Ustedes daban a conocer recientemente la incorporación de nuevos puntos de inundación
porque ya tienen como un mapa más general de toda la zona metropolitana. No podemos decir que la nueva zona metropolitana ha crecido mejor que la antigua. No, ha crecido con los mismos patrones, ¿no? Con los mismos vicios, ¿no? Transformar radicalmente para incorporar todo el suelo posible a la urbanización, y pues eso ningún tubo, ningún colector, ningún canal puede resolver los grandes volúmenes de agua que se generan en periodos muy cortos de tiempo, porque el otro tema tiene que ver con la manera de llover en Guadalajara, pero eso es un fenómeno común que ha por lo menos sucedido en los últimos 300 o 400 años, ¿no? Se sabía que Guadalajara es una zona donde llueve mucho, y aparte de donde llueve mucho, llueve de manera concentrada, ¿no? Se llaman tormentas locales severas, donde en media hora, en 40 minutos, se genera una gran cantidad de agua debido a estas fuertes precipitaciones. Entonces, si todo se cubre con asfalto, con concreto y con casas, pues todos los volúmenes tan grandes que se generan no son capaces de poderse conducir ni por los actuales colectores ni por los nuevos que se pudieran hacer en un momento determinado, ¿no? Entonces tiene que abordarse, yo digo, de manera integral, de manera distinta, donde se incorporen, digamos, nuevas visiones, nuevas disciplinas, nuevos profesionistas que ayuden a entender la complejidad, ¿no?, de este fenómeno natural, pero que es inducido por, digamos, las malas prácticas en el proceso de urbanización. El meteorólogo Meulenert destaca que esa urbanización se convierte en causa de que haya sequía o lluvia extremas. Exacerba así las condiciones naturales. Si hablamos de Guadalajara, influye mucho la propia Guadalajara. No vamos a hablar de Guadalajara, zona metropolitana en general. Influye mucho lo que se está haciendo en la zona metropolitana. Con los años hemos visto cómo empiezan a crecer edificios de gran altura, empiezan a crecer condominios, empiezan a expandirse y empiezan a quitar tierra donde antes se sembraba. Bueno, ya Zapopan no es la zona maicera. Exacto. Donde antes se sembraba ya no se siembra. El bosque de la primavera lo estamos cada vez estrechando más, yéndonos más hacia él, y todo eso influye en el comportamiento de la lluvia. Hay más concreto, hay más asfalto, y todo eso lo que hace es dar más energía. El calor es energía, y si damos más energía, la atmósfera en determinado momento, que es la época de temporal, que las condiciones son propicias para que las nubes crezcan, pues las nubes van a crecer con mayor virulencia, van a ser más potentes los cumulonimbus, y entonces, por lo tanto, vamos a tener más tormentas locales severas. Todo eso está influyendo, pero localmente, ¿no? Sí, porque en Guadalajara, si uno lee textos del siglo XIX, ya le decía, por ejemplo, Altamirano, que era la hija del rayo y la tempestad, ya tenía como ciertos patrones. Sí, claro, porque son condiciones propicias que hay en la zona. Pero entonces eso, con esta urbanización caótica, se está extremando. Le estamos dando un plus. Entonces tenemos que cuidar eso en el tema de riesgos de desastre. Sí, claro. No, Guadalajara, la zona metropolitana en sí, casi toda es una zona de riesgo, ya, en este momento. Y eso lo estamos viviendo, temporada tras temporada. Las inundaciones, los deslaves, eso ya lo estamos viviendo. Para el experto en agua y ciudad, Arturo Gleason Espíndola, son lecciones mal aprendidas. Obviamente la política pública con respecto al crecimiento urbano responde más a ampliar, obviamente, la vivienda, los espacios donde la gente pueda vivir y desarrollarse, que creo que es algo muy importante, pero ha ignorado por completo, ¿verdad?, lo que hemos comentado ya desde hace años, el comportamiento del ciclo del agua, ¿no? Cuando no había ciudad en este valle, en esta cuenca de la Temaja, pues el agua se infiltraba, recargaba los acuíferos, pero llegamos con la mancha urbana y se modifica una variable que le llamábamos el escurrimiento, ¿no? Cuando es natural, pues se absorbe mucha agua, cuando hay concreto no entra el agua al subsuelo y se acumula. Y entonces, si uno no toma en cuenta esto, cuánta agua se va a acumular a partir de la urbanización, si de paso lo hacemos en lugares planos, muy planos, entonces conforme se va ignorando el comportamiento del ciclo y se va urbanizando, pues el problema se va haciendo más complejo, ¿no? Menos agua para el subsuelo, que nos abastece un 30%, y más escurrimiento, que pues finalmente va a los drenajes, que ya son insuficientes porque se calcularon para una realidad de hace 40, 50 años, y lo mandamos a la barranca, al río Santiago, y del río Santiago al Océano Pacífico. Entonces estamos
por un lado quedándonos sin agua en el subsuelo y por otro lado tirando esa poca agua que pues, nos queda para los próximos años, contaminada, ¿no? Hay una serie de inversiones que se han hecho en los últimos años y bueno, tú estuviste mucho en el debate de la pertinencia, este famoso PROMIAP, ese programa de manejo integral de aguas pluviales. ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene? ¿Por qué es insuficiente? Que sobre todo tengo la idea de que tú siempre has criticado que eso no va a resolver los problemas. Sí, bueno, es como cualquier doctor en medicina. Si no haces un buen diagnóstico o no entiendes bien el problema, pues el tratamiento va a ser erróneo. El PROMIAP responde más a una visión de desalojo de agua inmediato. Entonces cae la lluvia, se acumula, sácalo lo más pronto posible ese volumen, ¿no? Conforme la ciudad ha ido creciendo y se ha ido cubriendo toda la mancha urbana y que cada vez el escurrimiento es mayor y repito, y menos la infiltración, entonces ya no puede resolver el mismo criterio porque de esa forma se va a hacer necesario construir un tubo muy grande o muchos tubos muy grandes, muy costosos y que van a tener la única finalidad de sacar el agua lo más pronto posible. Entonces es una manera que pues se ha venido dando desde los últimos 50 años, resolver el problema con desalojo, pero los nuevos enfoques que han surgido de la academia, de expertos a nivel internacional, te dicen no, primeramente tenemos que medir, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos que medir? ¿Cuánta lluvia cae? ¿Cuánto escurre? ¿Para qué? Para poder hacer los colectores, los vasos reguladores, poder saber cuánto pudiéramos aprovechar desde los techos de nuestras casas, cuánto pudiéramos infiltrar, es lo que le llamamos el balance hídrico, ¿no? Si tuviéramos bien medido eso y supiéramos cuánto nos está entrando y cómo lo podemos repartir, pudiéramos tener una mejor gestión del agua en nuestra propia cuenca. Pareciera que no se quiere escuchar versiones de solución distintas, advierte el coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, una especie de ceguera voluntaria. Hace unos 5 años se tuvo un foro, Agua, Ciudad y Cambio Climático, la Universidad de Guadalajara y el ITESO lo organizaron. Vino un funcionario de Corea del Sur que estaba asombrado porque se habló en el foro, sobre todo en el área metropolitana, de falta de agua y de inundaciones. Entonces, su ponencia fue en base a 2 proyectos que funcionan en Corea, de muchos más. O sea, trajo solo 2 ejemplos, uno habitacional y otro industrial, que su abasto es 100% de agua de lluvia o cosechado de agua de lluvia. Y él estaba asombrado de las bondades del suelo del área metropolitana y que no se estaba utilizando como ellos lo hacen en Corea. Entonces, definitivamente es uno de los mejores activos que dispone pues, la ciudad, por lo que comentamos, el tipo de suelo. Requeriríamos más áreas verdes entonces para que se recargue, ¿no? Por supuesto. ¿De qué sirve un suelo tan bueno si está pavimentado todo? Así es, por eso generan tantos puntos de conflicto con las inundaciones. Se tendrá que revisar, actualizar y sobre todo que esté disponible, incluso de manera obligatoria con los notarios, el mapa de riesgos, sobre todo con las inundaciones, porque se sigue engañando a la gente de parte de quienes realizan los fraccionamientos, que les venden zonas de conflicto a la gente y después tienen un problema ahí de inundación terrible. Entonces, es una de las maneras en las que puede cambiar esto. De lo contrario, seguiremos inmersos cada vez más en un hoyo negro o un espiral sin fin que nos irá absorbiendo a todos. Esto debe cambiar, esa es la mejor manera porque tener un buen manejo del agua subterránea es la mejor forma de encarar el cambio climático porque ahí no se evapora el agua y ahí no se se la lleva. Sí, no hay mejor cisterna que el subsuelo. Sí, así es, por la distribución ya natural que tiene. Entonces es una apuesta más que urgente y sería una apuesta muy inteligente de parte de los constructores inmobiliarios. Tendrán que voltear a ver a esto porque de lo contrario se estará entrando en unas luchas campo-ciudad que serán muy, muy desgastantes, muy intensas y que a nadie le conviene. Al final del periodo seco, esto es un páramo totalmente desolado.
El escenario es magnífico, pero va a cambiar fuertemente en muy poco tiempo cuando se normalicen las lluvias en el área metropolitana de Guadalajara. El volumen de agua que se precipita durante los siguientes 3 a 4 meses es enorme. Se estima que podrían ser 300 millones de metros cúbicos, una cantidad que, para que usted tenga idea, es 60% superior a la que Guadalajara le extrae al lago de Chapala. Toda esa agua prácticamente se desperdicia. Una parte menor se recarga y se utiliza también para las necesidades de abastecimiento de la ciudad. Sin embargo, la mayor parte va a venir aquí a la barranca y va a engrosar el Río Grande de Santiago, termina en las hidroeléctricas de Nayarit y en las marinas nacionales de Nayarit. Guadalajara no ha podido resolver esta ecuación. ¿Cómo, siendo un lugar donde llueve tanto, la lluvia se ha convertido cada vez más en un factor de perjuicio cuando podría ser un enorme beneficio? La ciudad podría tener una reserva en su subsuelo que le ayudaría esencialmente en esta época que empieza con los cambios climáticos cada vez castigando más los cuerpos de agua superficiales. No está sucediendo de ese modo porque no nos hemos puesto de acuerdo como sociedad para resolver la infraestructura de la ciudad, para mejorar el estado de los cuerpos de agua, las posibilidades de reabrir las cuencas y de conducir mejor el agua que se precipita para poderse inyectar al subsuelo. Seguirá siendo entonces un problema de muchos patrimonios que se pierden, automóviles que se van, personas que se mueren, porque parece que todavía no terminamos de entender que la enorme ventaja de tener tanta agua en un periodo corto de tiempo, si no la convertimos en oportunidad, será simplemente un factor más de desastre y destrucción. Si no mides, no tienes idea de lo que pasa, de cómo sucede y, lo más importante, de cómo se puede resolver. Por eso, advierte Arturo Gleason, hay inversiones con cargo al erario que no resuelven los problemas. Tienes ahorita, Pablo, la desviación que se hizo al colector en la glorieta de los Arcos del Milenio, que costó 40 millones de pesos, pues se sigue inundando la glorieta. Entonces, lamentablemente, al no llegar al problema de fondo, y lo hemos dicho reiteradas veces, que ese problema de fondo se empieza a resolver cuando empecemos a medir cuánto de escurrimiento realmente es lo que se genera en Plaza del Sol. Para saber si vale la pena la inversión, ¿verdad? Exacto. Cuánto podemos infiltrar, qué otras estrategias en vez del puro colector, que no es nada de malo el colector, sino no puedes, como decimos en los dichos mexicanos, no puedes poner todos los huevos de la gallina en una sola obra, 2 obras, ¿no? O por ejemplo el DEAN, ¿no? Que también con una ampliación y otro vaso pues se va a resolver el problema, y es hora que todavía se sigue inundando el DEAN. ¿Por qué? Porque el problema es mucho más complejo, se acumula mucha agua desde el Cerro del 4, es demasiada agua, es como tratar de meter una cubeta en un vaso de medio litro y tienes 20 litros, pues le pongo otros 2, ¿no? Para que pues le quepa más. Pues sí va a haber otros 2 litros de retención, pero pues tienes 20. Entonces, la pregunta es cómo le hago para bajar esos 20, ¿no? Entonces infiltrando, aumentando masa forestal, captando agua de lluvia en las casas, otros vasos reguladores en las partes altas, para que efectivamente el DEAN pudiera funcionar de manera coordinada, ¿no? Por decirte un caso. Entonces, pues sí se tumbaron los árboles, se amplió, pero pues obviamente quien ganó fue el constructor o quienes la van ahí, pero no resuelve el problema de fondo. Entonces, yo creo que un paso serio sería la medición del ciclo, por un lado, y la medición de la infraestructura, ¿no? Teniendo mapeados en tiempo real lo que está sucediendo, yo creo que tenemos elementos para una buena planeación y por ende gastar mejor nuestro dinero. Ya tenemos algunos casos en el mundo de rescates de ríos. El más sonado dentro de la lista es el río el Chongachon en Corea, 5.8 kilómetros Seúl, de ¿verdad? Seúl, ¿verdad? Seúl, Corea. Y bueno, pero no es fácil, ¿verdad? También eso hay que decirlo, no es porque uno lo diga y ya se va a hacer. Yo abogaría así de manera inmediata, necesitamos saber qué está pasando el agua en nuestra cuenca. Es como, yo lo digo mucho en clase, me duele aquí, oye, pues te voy a abrir la cabeza para ver por qué te duele aquí, ¿no? Hay una serie de estudios, monitoreos para ver si es necesario abrirte aquí. Entonces, obviamente, la intervención, si el dolor está aquí,
y tiene que ver con esta parte del cerebro, pues hay que hacerlo antes de abrir, estudios antes de abrir el cerebro, te postergas, ¿no? Entonces, este tipo de cirugías tienen que ir de una manera muy, muy cuidadosa, con estudios, pero sobre todo con un sistema de medición que yo no lo veo en la agenda pública, ¿no? O sea, montar estaciones meteorológicas, estaciones hidrográficas para medir escurrimientos, el sistema de aguas subterráneas, el comportamiento, que pudiéramos tener mapeado por un lado cómo está funcionando el ciclo en la ciudad y por otro lado la infraestructura hidrosanitaria, cuánto tenemos en redes de distribución, cómo funcionan los drenajes, cámaras dentro de los drenajes, como en otras ciudades, o sea, no estoy... ¿Ciapa no ha avanzado en esto? No, lamentablemente Ciapa, pues con trabajos tiene planos de los colectores. Yo he visto ciudades, aún inclusive modestas, que tienen su sistema de colectores en las pantallas, saben lo que está pasando, a ver, allí en la calzada y Javier Mina, ¿qué está sucediendo? Entonces, pues, con la computadora, tú puedes ver allí en la pantalla qué está sucediendo. Eso se llama digitalización del agua. O sea, había que digitalizar primero nuestro sistema natural, que es el ciclo, y el sistema artificial, que es el sistema hidrosanitario, para decir, esto es lo que tengo, esto es lo que está operando, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está lo crítico? Bueno, la pregunta es aquí, ¿queremos nosotros rehabilitar a los colectores de Guadalajara? No está en la agenda pública, por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo propongo más obras si no tengo un mapeo, un monitoreo, en este caso de la red de colectores, que me permita saber calidad y cantidad de agua, la estructura de los colectores en cada uno de los tramos de nuestra ciudad? Entonces, ¿cómo sin saber esta información tan básica de cómo está funcionando ahorita? No digo en un estudio de hace 15, 20 años que algunas veces se ha comentado, no es que ya tenemos muchos estudios, no, yo te estoy hablando de un monitoreo, de vigilar. Sí, que eso es permanente. Permanente, un equipo, un centro de inteligencia, ¿no? ¿Cómo planeas las inversiones? Ese es donde yo no estoy de acuerdo en que pues, se quieran vender ideas de infraestructura sin tener los datos básicos de, por ejemplo, de cuánta lluvia cae en distintos puntos de la ciudad. No tenemos una red de estaciones meteorológicas consolidada. Tú te metes al sistema de información de agua de Conagua y la información es muy escueta, muy aislada, no es sistemática, no es profunda, no es concisa y bueno, tienes una generalidad del agua del país. No es confiable para tomar decisiones. No, y para la trascendencia en montos y seguridad de las personas y cuidado del medio ambiente, pues cada asignación presupuestal yo la veo muy temeraria sin tener los datos. Es como cuando tú te quieres comprar una casa, pues tienes que saber cuánto ganas tú, cuánto vas a hacer, en qué plazo, o sea, una persona racional hace eso. Nosotros no tenemos ese cuidado en política pública de agua, ni para el ciclo ni para la infraestructura. Entonces se hacen los montos sin tener las bases suficientes y luego salen los resultados mal y el pueblo es quien paga. Urge entonces prohibir urbanizar las partes altas de las cuencas, aunque se llega un poco tarde, admite el geógrafo Luis Valdivia Ornelas. La suma de los impactos y la suma de los volúmenes que hace que entonces cambien las condiciones, digamos, del diseño de los canales, de los colectores, pues es fundamental. Entonces, siempre se considera de manera individual y en el caso particular de las cuencas, incluso el término cuenca es un término que tiene un componente de carácter integral, trasciende los municipios, trasciende las colonias, trasciende los estados, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una unidad de manejo especial que debe de incorporarse dentro, digamos, del esquema de ordenamiento y de planeación urbana, ¿no? La cuenca es un tema fundamental que hay que incorporarlo a los estudios de carácter ambiental y territorial. ¿No crees que sería un buen comienzo empezar por prohibir urbanizaciones en zonas elevadas de la ciudad? Sí, lo fundamental es eso, es prohibir y establecer una política muy especial por esa condición tan particular que tienen las partes altas. Lo otro es recuperar las condiciones hidráulicas de los canales, ¿no? Están invadidos, hay trazos de calles que los cierran, se convierten como en nodos, entonces la otra política es fundamental es protección del cauce y de las zonas federales, ¿no? De la geometría del cauce, ¿no? Y no tratarlo de irlo paulatinamente reduciendo para poner casas en lo posible o trazar las calles, ¿no? Como sucede en Plaza Patria, ¿no? En todo el canal Patria era un canal amplio, poco profundo, con mucha arena por esa condición geológica
Entonces se confinó y entonces el canal ya no tiene la capacidad de conducción y permanentemente se está desbordando porque le aúna a la urbanización más en la parte alta. Entonces ya, por ejemplo, un ejemplo típico de mal manejo de los últimos años es el Canal Patria, ¿no? Ahí donde se fue una falta de articulación de las políticas hidráulicas a nivel metropolitano. Urbanizándose la parte alta y aparte dándole a la propia plaza posibilidades de crecerla sobre el lecho del mismo canal, ¿no? Y con infraestructura que aumenta, digamos, el peligro. No hay infraestructura que aumenta el peligro. Por ejemplo, hablando del caso particular de Plaza Patria, ¿tiene solución técnica verdadera o están caminando una solución técnica verdadera o vamos a volver a vivir con estas tormentas extraordinarias que vive Guadalajara, eventos de inundación? Sí, para tormentas extraordinarias no. Yo digo, para un promedio de tormenta que se repita cada 2-3 años, sí. Pero el problema de la solución tiene que ver con digamos, recuperar las condiciones hidráulicas, hidrológicas del cauce. ¿Y cuál sería la solución? Crear un nuevo colector, pero pues ese colector con recursos públicos, ¿verdad? O sea, el problema es que entonces serían recursos públicos. Que siendo estrictos tendrían que hacerlo los mismos pues sí, que afectaron el cauce. El cauce, ¿no? Que lo cortaron, porque aquí también la costumbre es estar cortando el cauce. Generalmente la ciudad crece de la parte baja a la parte alta, entonces la parte baja es la parte más antigua, la que tiene un diseño menor, el canal o el colector, y las partes altas, y sigue creciendo hacia las partes altas, entonces la parte baja, que es antigua, que es insuficiente, pues es donde se concentra la mayor cantidad de agua, entonces es donde totalmente se desbordan los sistemas, ¿no? Por eso también. El río, dice T.C. Eliot, no es objeto de honras ni actos propiciatorios por parte de los veneradores, de las máquinas. Está siempre esperando, acechando, esperando. En la cuna del niño su ritmo estuvo presente, en el frondoso ailanto del jardín en abril, el olor de las uvas en la mesa otoñal y el círculo nocturno ante la luz de gas del invierno. El río está dentro de nosotros. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.